Hi, my name is Tom Painter, and this is the Money Made Easy program. Hola, mi nombre es Sam Pater. Esta es The Money Made Easy Fundación. You know, in conclusion, I want to teach you a concept that my mom and dad taught me, En conclusión, les quiero enseñar un concepto que mi mamá y mi papá me enseñaron, as well as my father-in-law and mother-in-law. igual como mis suegras y mi suegro. And when I was about 14 years of age, I had a couple experiences. Cuando yo tenía la edad de 14 años, tuve varias experiencias. One was that I was actually out painting and scraping the old paint off a house that we lived in that was next door to where we lived. Una de las que me acuerdo es cuando yo tenía 14 años, estábamos en una casa que estaba cerca de la casa mía, que donde le estábamos quitando la pintura de fuera. It was hot. I wasn't having any fun. Estaba caliente y yo no estaba disfrutando nada. And I'm just scraping this old paint off this house. Y nomás le estoy quitando yo la pintura de esta casa vieja. So we could repaint it. Para pintarla de nuevo. And there was renters in there making rent payments. Y había renteros ahí que estaban haciendo su pago de renta. And I asked my dad, Dad, am I getting paid? Y yo le pregunté a mi papá, papá, ¿me están pagando? And he said, no, son, get back to work. Me dijo, no, hijo, ponte a trabajar. I'm laughing at it now, but I wasn't laughing then. Estoy riendo ahorita, pero antes no me estaba riendo. And I remember asking, Dad, are you sure I can't get paid? You know, this hot, I'd like to get paid to do this. And he goes, no. Yo me acuerdo de preguntarle a mi papá, papá, ¿estás seguro que no me pueden pagar? Está caliente y está muy difícil lo que estoy haciendo. But he could see that I was disappointed with the answer. Él notó que yo me decepcioné con la respuesta. He said, son, we bought this property so that it would produce income, and eventually we could use that money to help put you kids through college. Y ya fue cuando él me dijo, hijo, nosotros compramos esta propiedad para tratar de hacer más ingresos para poder tener dinero para la colegio y estudios de ustedes. I'm one of 10 children. I'm number 7. Yo soy uno de 10 hijos. Yo soy el número 7. And my dad and mom wanted to teach us kids about money. Mi mamá y papá quisieron todo el tiempo enseñarnos el valor del dinero. So I got up the gumption to ask one more time, Dad, are you sure I can't make some money doing all this work? Y yo una vez más pregunté a mi papá, ¿estás seguro, papá, que no puedo hacer dinero? And he said to me, son, some people make so much money off their real estate, their small businesses, and their investments. Volteó y me dijo, el hijo, mucha gente hace bastante dinero de sus bienes y raíces, sus pequeños negocios, that they don't have a job. que no tienen un trabajo. They just manage their investments and businesses. Lo único que hacen es manejan sus inversiones y sus negocios. And my dad taught me about investing when I was very young. Mi papá me enseñó cómo invertir desde una edad muy joven. We used to buy stock together. Íbamos y compramos bolsas. And I was exposed to that world. Y a mí me enseñaron esa vida de vender y comprar bolsas. When I was very young, I had a woman that was in our neighborhood give all of us neighbor kids some money. Yo me acuerdo que cuando estaba yo bien chico, había una señora en nuestro barrio que nos dio a todos dinero. She was the elementary school librarian. Ella era la asistente de librería en la escuela elementaria. And she had very bad health. Y tenía muy mala salud. And her husband had passed away and she was living by herself. Y su esposo había fallecido y ella vivía sola. But yet she thought of others. Y siempre pensó ella en toda la gente. And she gave all of us neighbor kids $2.22. Y ella se repartió el dinero que tenía a todos los niños en la área y les dio $2.20. The $2 was us to start our saving and investing, getting ready for college and marriage. Los $2 fueron para que los pusiéramos en una inversión para estar listos cuando nos casáramos y cuando fuéramos a colegio. And the 22 cents was for us to give away. Y los 22 centavos era para que nosotros los regaláramos. To the churches or charities of our choice, it didn't matter. A las iglesias o caridades de nuestra área que nosotros gustemos. And that was the first time an outsider told us that it was okay to give money away. Y esa es la primera vez que yo en mi vida supe de una persona que nos dijera que es bueno dar dinero. So my mom and dad taught us about money when we were young. Mi mamá y papá nos enseñó de dinero cuando estábamos jóvenes. Outside influences helped us as well. También la gente fuera de nuestro hogar nos ayudaron. When I was just first married, my mom and dad had 12 grandchildren. Cuando yo recién estaba casada, mi mamá y papá tenían 12 nietos.
And my father and mother decided that they wanted to open up investment accounts for the then 12 grandchildren. En ese tiempo mi mamá y papá decidieron que querían invertir dinero para sus 12 nietos. This was in 1984. Eso fue en el año 1994. And every year they would put more money into the investment account. They would watch it, they would take care of it, and they would make these money trees grow for their grandchildren. Cada año mis papás metían más dinero en su inversimiento que habían puesto para cada nieto y miraban y cuidaban cómo ese dinero iba creciendo poco a poquito. Now flash forward to today. Y ahora pasamos a la etapa de ahorita. Both my mom and dad have passed away. Lamentablemente mi mamá y papá ya fallecieron. But before they left, they had 70 grand and great-grandchildren. Y antes de que falleciera mi mamá y papá, ellos tenían 70 nietos y bisnietos. Each of those grandkids had a small investment account. Todos los niños, todos los 70 nietos, todos tuvieron un pequeño parte de inversión. They watered those investment accounts with more money on a monthly basis. Ellos empezaron a poner más dinero cada mes. And they've grown and grown and grown. Y hasta la fecha ha crecido y crecido y crecido. When their grandchild got to be 21 years of age, Cuando su nieto llegó a ser 22 años de edad, they could take out that money and use it for college or to buy a home or to invest in a business. entonces cuando ellos llegaron a la edad de 22 años, ellos tenían el derecho de sacar ese dinero, comprar una casa o invertirlo en su colegio. My friend Robert Allen has a wonderful quote. Mi amigo Robert Allen tiene una frase muy bella. He says that good parents give their children good memories. Dice que los padres buenos le dan a sus hijos buenas memorias And bad parents give their kids bad memories. y malos padres dan malas memorias. So your job is to be able to take this information and pass it to the next generation. Así que su trabajo es agarrar esta información y pasarla a la segunda frase de nuestra familia And teach them how to be able to do this. y enseñarle a los nuevos niños cómo hacer dinero. So your goal is to make a difference, Así que tu frase es hacer una diferencia, make it happen. hacerlo pasar. Every life is precious. Cada vida es preciosa. And please share this information with those you love. Y por favor, comparte esta información a toda la gente que quieres And others. y a todos los que más. This is Thomas Painter for the MoneyMadeEasyFoundation.org. Este es Tom Painter para la organización Dinero Hecho Fácil. Thanks for watching. Gracias por ver.